De esta manera damos inicio a la lección 2 de la unidad 3 denominada depreciaciones. Bueno, en esta lección vamos a estar dando un tema muy importante, ¿verdad? Que si bien es cierto, es manejado más bien por los contadores, ¿sí? Es bueno que todos los que tenemos emprendimiento o que pensamos tener emprendimiento, entendamos lo que es esta herramienta, de las depreciaciones. ¿Para qué sirve? ¿Cómo se aplica? ¿Verdad? ¿De qué se trata? ¿Sí? ¿Por qué? Porque tienen que ver con los activos, los bienes que disponemos nosotros, ¿verdad? El tiempo de duración, de vida útil y todo eso, ¿verdad? Y para ver cómo se aplica esta herramienta, ¿sí? Vamos a empezar por definir el concepto de depreciaciones. ¿Qué es la depreciación? Es la pérdida de valor de un bien como consecuencia de su desgaste con el paso del tiempo, ¿sí? Entonces, como bien dice aquí, cuando un activo es utilizado para generar ingresos, este sufre un desgaste normal durante su vida útil que al final lo lleva a ser inutilizable, ¿sí? Y vida útil, ¿a qué se le llama la vida útil? Vamos a ver enseguida, pero ya les adelanto un poquitito, ¿verdad? El concepto. Entonces, vida útil es el tiempo durante el cual un activo, ¿sí? Un bien, permanece en condiciones de operar y de generar ingresos, ¿sí? Entonces, eso es vida útil, ¿sí? Muy bien, entonces, depreciación entonces es la pérdida de valor de un bien como consecuencia de su desgaste con el paso del tiempo, ¿sí? La depreciación puede derivarse por tres razones principales. Como habíamos dicho, el desgaste debido al uso, también el paso del tiempo y la obsolescencia, o sea, la antigüedad del bien, ¿verdad? Del activo, ¿sí? Entonces, estas tres razones principales son las que causan la depreciación. El desgaste, ¿verdad? Por el uso que hacemos del bien, el paso del tiempo, ¿sí? Y la obsolescencia, cuando cae en, ¿verdad? Cuando de repente también cae en desuso porque eh, se vuelve, en pocas palabras, y hablando mal y pronto, ¿verdad? Se vuelve antiguo el bien y es reemplazado por bien. Hoy en día eh, muchas máquinas han sido reemplazadas por la tecnología, ¿verdad? Entonces eso es importante. Entonces eso es importante saber, ¿sí? Muy bien. Em, Luego dice que mediante la depreciación se distribuye en varios periodos el gasto inherente al uso del activo. De esta forma solo se imputan a los ingresos los gastos en que efectivamente se incurrieron para generarlo en sus respectivos periodos. O sea, cada bien, vamos a ver un ratito también, tiene sus años de vida útil, ¿sí? Y, o sea, no todos los bienes tienen la misma cantidad de años de vida útil, o sea, años en los cuales el activo sirve, en pocas palabras, ¿sí? Para generar los ingresos. Entonces, lo que se hace justamente es ir imputando anualmente, ¿sí? Solamente al periodo que corresponde por los años que va siendo usado el bien, ¿verdad? Hay algunos bienes que se compran, obviamente tienen, por ejemplo, hasta siendo usado 2 años, entonces solamente se le aplica 2 años de depreciación, ¿verdad? Eh, ¿Cómo se aplican estas depreciaciones a nuestro, por ejemplo, en el balance? Ponen, por ejemplo, el bien en la parte del activo y se van sumando las depreciaciones acumuladas. Entonces se le va restando el valor que tiene, el valor inicial que tiene el bien, ¿sí? O sea, si una maquinaria salió, qué sé yo, 50 millones, ¿verdad? Sabemos que es mucho más caro, pero supongamos 50 millones y su depreciación acumulada, ¿verdad? Va siendo 10 millones o 40 millones, ¿verdad? 10 millones supongamos, entonces su vida útil, o sea, ¿cómo se dice? El saldo de lo que queda, ¿sí? Y que el valor que queda del bien es de 40 millones, ¿verdad? Entonces, es como que cada año se va aplicando esa depreciación, ¿sí? Hasta que llega a un valor cero, ¿sí? O un valor residual que se le asigna al bien, que después vamos a ver también cómo se hace el cálculo de depreciación, ¿sí?
Entonces, cuando nosotros estamos reconociendo esta depreciación, o sea, el desgaste del activo por su uso, se va creando una especie de provisión, o sea, de reserva, que al final permite ser reemplazado sin afectar la liquidez y el capital de trabajo de la empresa. O sea que ese valor que vamos restando año a año al bien es un valor que se va provisionando, ¿sí? ¿Para qué? Que vamos juntando para después, cuando el bien llegue a su valor cero y tenemos que darle de baja de nuestro inventario, podamos comprar otro bien, ¿sí? Y no nos quedemos sin dinero. Justamente, ¿verdad? Aquí en este ejemplo le explicamos. Supongamos que una empresa genera ingresos de mil dólares. Obviamente nosotros estamos usando montos totalmente, ¿cómo se dice? Solamente para ejemplificar. Ingresos de $1000 y unos costos y gastos que sin incluir la depreciación son de $700, ¿verdad? Lo que significa que el beneficio será de $300, valor que se distribuye a los socios. O sea, 1000 menos 700 quedan $300. Entonces, eso, supongamos, se distribuye a los socios de la empresa, ¿sí? Luego, supongamos también que dentro de esos 300 que se distribuyen a los socios están incluidos los $100 por concepto de depreciación, que al no incluirla permiten ser distribuidos como utilidad. ¿Se dan cuenta? Entonces, en vez de nosotros de hacer esa provisión de $100, nosotros incluimos todos los $300 y se le distribuyen a los socios. Y no se va provisionando, ¿verdad? No se hace esa previsión, mejor dicho, no se va previsionando para después poder adquirir un bien, un nuevo bien, ¿verdad? Cuando el bien tenga que ser dado de baja al inventario. Como dice aquí, ¿qué sucedería en 5 años cuando el activo que genera los $1000 de ingresos debe ser reemplazado? Lo que sucede es que no habrá, lo que va a suceder es que no habrá recursos para adquirir otro activo que sustituya al anterior, puesto que los recursos con que se debía reemplazar fueron distribuidos. ¿Se dan cuenta? Entonces, nosotros, si somos personas que manejamos bien, ¿verdad? Y sabemos que las depreciaciones son importantes, entonces lo que tenemos que hacer es, de los 300 que nos sobró, 1000 ingresos menos los costos, gastos, queda $300 y de esos 300 tenemos que previsionar el monto de nuestra depreciación anual, ¿sí? O sea, de $100. Entonces, $200 es lo que podemos distribuir porque los 100 tenemos que guardar para comprar más adelante nuestro bien que le va a reemplazar al que ya está, al que va a ser dado de baja una vez que cumpla sus años de vida útil. Como dice ahí justamente, de aquí la importancia de la depreciación, que al reconocer dentro del resultado del ejercicio el gasto por el uso de los activos permite además demostrar una información contable y financiera objetiva y real, permite también mantener la capacidad operativa de la empresa al no afectarse su capital de trabajo por distribución de utilidades indebidas, ¿sí? O sea, la depreciación también lo que hace, aparte de, ¿verdad? De que nosotros podamos guardar el dinerito año tras año, ¿verdad? Ese dinerito que pasa en desuso año tras año para previsionar nuestra futura compra, nuestro futuro bien, cuando deba ser reemplazado, ¿sí? El bien que está perdiendo sus años su años de vida útil, entonces que está siendo depreciado, ¿verdad? Entonces también la parte de eso nos brinda una información fidedigna, real, ¿verdad? Como dice aquí, una información contable y financiera objetiva, ¿verdad? Que nos permite mantener la capacidad operativa de nuestra empresa. ¿Sí? Justamente acá explicamos lo que es el años de vida útil, es el tiempo durante el cual un activo se mantiene en condiciones de ser utilizado y de generar ingresos, como ya les adelanté. Ahora, eso es vida útil, ¿sí? La vida útil es diferente en cada activo, depende de la naturaleza del mismo. Y aquí les pasamos, ¿verdad? Un listado, ¿verdad? De cuántos años de vida útil tienen cada bien, ¿verdad? Los inmuebles, incluidos los oleoductos, tienen 20 años de vida útil, ¿sí? O sea, 20 años sirven, ¿verdad? Los barcos, trenes, aviones, maquinaria, equipo y bienes muebles, 10 años. Los vehículos automotores y computadoras, por ejemplo, 5 años. ¿Se dan cuenta? Estos son todos son los que más se utilizan, ¿verdad? Para hacer las depreciaciones. Bueno, luego hay un método de cálculo de la depreciación, ¿sí? Hay unos tipos
de depreciación, ¿verdad? Varios hay, ¿verdad? Pero nosotros tocamos en los materiales aquí 4 de ellos, ¿verdad? Método de la suma de los dígitos del año, método de las unidades de producción, el método lineal o de línea recta, ¿verdad? Que es el más utilizado, ¿sí? Nosotros, estos materiales, justamente nosotros les explicamos en un PDF que está adjunto en la plataforma y les dejo que ustedes vean, ¿verdad? La suma de los dígitos de las unidades de producción, ¿sí? Las unidades de producción se utiliza no mucho, ¿verdad? Pero se utiliza también en las empresas industriales donde tienen maquinarias y grandes capacidades de producción, ¿verdad? Grandes unidades de producción, ¿verdad? Pero el que más se utiliza es el método lineal o de línea recta, que es justamente en el que nosotros vamos a enfocarnos, ¿sí? Esto es lo que más utilizan en las informaciones contables, en las contabilidades, en las empresas, y el que ustedes también deberían utilizar el día de mañana en sus emprendimientos, ¿sí? Como les explicamos aquí, van a encontrar un PDF justamente a continuación de eso que dejo para complementar la información o el conocimiento de ustedes, ¿sí? Pero nosotros ahora a continuación vamos a ver, ¿verdad? El método lineal o de línea recta, que es sobre el cual también trata la tarea, ¿sí? Y vuelvo a repetir, es el que más se utiliza, ¿sí? Bueno, entonces, este es el ejercicio en sí, el costo de producción, ¿verdad? Costo de producción unidad 3 depreciaciones. Justamente este es el ejercicio, ¿verdad? Y les vamos a explicar de qué se trata justamente el método de depreciación en línea recta o depreciación por método lineal. Es lo mismo, ¿verdad? Con diferentes nombres, ¿sí? Se basa principalmente en esta fórmula, la depreciación. Acá justamente vamos a ver de qué se trata cada letrita. D es la depreciación anual, C es el costo del activo, el costo inicial. R es valor residual, o sea que es lo que queda al final, ¿verdad? Cuando se terminan los años de vida útil del bien. Y N años es años de vida útil, ¿sí? Entonces, en este caso, la fórmula es depreciación es costo menos valor residual dividido los años de vida útil, ¿sí? Y ahí vamos a sacar la depreciación anual del bien con esta formulita, ¿sí? Luego vamos a utilizar ¿verdad? ¿Cómo se dice? Estas referencias, ¿sí? Y estas formulitas. DA, o sea, depreciación anual, depreciación acumulada, mejor dicho, es la depreciación anual más la depreciación anterior, ¿sí? Esa es la depreciación acumulada, ¿sí? DA es depreciación acumulada en este caso, y en este caso es depreciación anual, ¿verdad? Del año más la depreciación anterior, acumulada anterior. Y BL o BR es valor en libros o valor residual, también llamado valor de salvamento, ¿sí? ¿Qué significa eso? Es el último, o sea, ese saldito que se le suele asignar, ¿verdad? De lo que queda de lo que vale tu activo cuando se cumplen los años de vida útil. Hay algunos que tienen valor residual cero, ¿sí? C es costo inicial y DA es depreciación acumulada, ¿sí? Entonces, el valor residual, nosotros vamos a estar hallando costo menos depreciación acumulada, ¿sí? Y vamos al caso práctico y vamos a entender más todavía, ¿sí? Y vamos a aplicar estas formulitas que vimos. Hallar la depreciación anual para una maquinaria cuyo costo es de 880,000 con una vida útil estimada de 5 años. En este caso, por lo visto, no se refiere a una maquinaria grande, pesada, sino una máquina, puede ser una máquina informática inclusive, ¿verdad? O puede ser por eso le asignan 5 años de vida útil, ¿sí? Porque habíamos visto en ese cuadro que los años de vida útil de maquinarias de producción, las industriales, sí, esas tienen 10 años de vida útil. En este caso, bueno, ustedes se preocupan, tienen que preocuparse cuántos años le dan acá, ¿verdad? Costo de 880,000, siempre con una vida útil estimada de 5 años y un valor residual de 80,000. En este caso quiere decir que el bien, cuando se cumplan 5 años, tienen 80,000 de valor residual. Muy bien, y te pide usar el método de línea recta. Entonces, ¿se acuerdan la formulita? Primero vamos a hallar la depreciación anual, ¿sí? Costo menos valor residual sobre los años de vida útil. En este caso, 880,000 costó, ¿verdad? Menos los 80,000 de valor residual,
dividido 5 da 160.000. Quiere decir que esta máquina todos los años se va a depreciar 160.000 guaraníes, ¿sí? Entonces, aquí se coloca este cuadro, ¿sí? Este es el cuadro que se utiliza, ¿verdad? Como información contable. En la primera columna, ¿verdad? Se pone el año 0, porque la maquinaria, si es cuando se adquiere recién, ¿sí? Tiene un valor inicial, año 0. Luego el primer año, segundo año, tercer año, cuarto año, 5, el quinto año, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que se pone aquí? Depreciación anual es la segunda columna, depreciación acumulada es la tercera, y el valor residual o valor en libros o valor de salvamento también que se le dice es la cuarta columna. Acá se pone 880.000, ¿verdad? El primer año 880.000 nos costó el bien, ¿sí? Luego colocamos aquí año tras año esto que hallamos aquí, 160.000, colocamos todito aquí, ¿sí? La depreciación acumulada, ¿cómo va? ¿Cómo se halla? Justamente nosotros podemos hacer directamente aquí, pero podemos usar esta hojita de cálculo, ¿sí? Que justamente en la tarea yo les pongo a ustedes que esta parte no hace falta que ustedes completen, pero si lo quieren hacer para asegurar el cálculo y poder rellenar bien esta parte, entonces hagan esto, ¿sí? Vamos a usar la formulita. La depreciación acumulada es depreciación anual, ¿sí? De esto, más la anterior, más la depreciación acumulada anterior. Entonces, ¿cómo viene a ser? La depreciación acumulada al año 1 es 160.000, o sea, la depreciación anual, más la depreciación acumulada anterior, ¿sí? Entonces da 160.000 más 0, da 160.000, ¿sí? La depreciación acumulada del año 2 es la depreciación anual, ¿sí? Otra vez, más la depreciación acumulada del año anterior, o sea, el año 1, ¿sí? En este caso. Entonces, 160 más 160 da 320, ¿ven? Y así van haciendo. El año 3 va a ser 160.000 más la depreciación acumulada del año anterior. Y la depreciación acumulada del año anterior era 320.000. ¿Se dan cuenta? Entonces así van sumando 480 y así hacen año tras año. 160.000 más 480, 160.000 más 640. ¿Se dan cuenta? Y eso da 800.000. ¿Sí? Y esa es la depreciación acumulada del año 5. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo hallamos el valor residual? Con esta formulita que habíamos visto. La segunda parte de nuestra formulita aquí. ¿Ven? Esta formulita que habíamos visto aquí. Esta utilizamos ahora. Esta es la segunda. Ahora vamos a utilizar esto. Bueno, entonces, este valor residual se mantiene constante. ¿Se dan cuenta? Costo menos depreciación acumulada. ¿Sí? Se mantiene constante todos los años. ¿Qué es lo que se resta? Justamente se va restando la depreciación acumulada del año correspondiente nada más. Entonces, depreciación acumulada, el valor residual del año 1 va a ser el valor residual, el costo, 880.000, menos la depreciación acumulada del año 1. ¿Se dan cuenta? Y eso da 880 menos 160, 720. Entonces coloca 720 aquí. Luego la depreciación acumulada del año 2 es 880.000 menos la depreciación acumulada del año 2. ¿Sí? Entonces aquí 320, ¿se dan cuenta? Queda 560 y ese monto se va llevando acá. ¿Sí? Como les digo, ustedes pueden hacer directamente. Este menos esto da esto. Esto menos esto da este saldo. 880 menos el valor en la depreciación acumulada del año 5 da este saldo. Y ahí se cumple. Hay un valor residual de 80.000 justitos. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Entonces, quiere decir que hicimos bien el ejercicio. Te dice que 80.000 es el valor residual a los 5 años. Entonces, el valor residual quedó 80.000. ¿Se dan cuenta? Vamos ahora, para fijar mejor el aprendizaje, vamos a otro segundo ejercicio. Dice, se compra un lote de equipos informáticos cuyo costo es de 50 millones, los cuales tienen una vida útil de 5 años. Y al final de la misma pueden venderse por 5 millones. Eso significa que su valor residual es de 5 millones. Allá la depreciación anual de los equipos conforme al método línea recta. Vamos de vuelta a nuestra formulita, que es costo menos valor residual sobre años de vida útil. Esa es la depreciación anual. 50 millones nuestro costo, menos 5 millones de valor residual, dividido los 5 años de vida útil. Eso da 9 millones. ¿Sí? Bueno, entonces quiere decir que nuestra depreciación anual es 9 millones. Bueno, luego nos vamos a nuestro cuadrito. Aquí ponemos los años, 0, año 0, 1, 2, 3, 4, 5, depreciación. Ponemos 0 al primer año porque no hay depreciación, porque no hay desgaste. Luego en el año 1 sí ya hay desgaste, entonces 9 millones aplicamos, 9 millones todos los años, ¿sí? Depreciación acumulada, año 0, no hay depreciación acumulada. Entonces se coloca 0.
¿Cómo hallamos esta depreciación acumulada en el año 1? Pueden hacer directamente aquí o con la formulita de acá, ¿sí? Entonces, se halla la depreciación acumulada al año 1, ¿sí? ¿Cómo se halla esto? ¿Sí? Es la depreciación, o sea que es 9 millones, ¿sí? Más la depreciación acumulada anterior, da 9 millones. Luego, la depreciación acumulada del año 2, este monto, ¿dónde se saca? Es la depreciación anual, 9 millones, más la depreciación acumulada del año anterior, ¿sí? Entonces, del año 1 en este caso, 18 millones. Y así vamos haciendo. La depreciación acumulada del año 3, ¿sí? Va a ser 9 millones más 18 millones. ¿Se dan cuenta? Se da 27 millones. Luego, la depreciación la depreciación acumulada del año 4 es 9 millones más 27 millones. Y por último, la depreciación acumulada del año 5 es 9 millones más 36 millones. ¿Se dan cuenta? Entonces son 45 millones. Luego vamos a la columnita del valor en libros o valor residual o valor de salvamento, ¿sí? También llamado valor de salvamento. Entonces, 50 millones se mantiene estable, ¿sí? Se mantiene estable, ¿sí? Entonces, colocamos 50 millones todos los años, ¿sí? Entonces, 50 millones y luego vamos restando la depreciación acumulada, nada más, ¿sí? Para hallar la depreciación acumulada del valor residual del año 1 es tu valor inicial menos tu depreciación acumulada. Queda 41 millones. O sea que al final del año 1, 41 millones es el costo, o sea, es lo que vale tu bien, ¿verdad? Luego, el valor residual del año 2, ¿sí? Justamente se hace con el valor residual de 50 millones, o sea, el valor inicial, menos, ¿verdad? Menos los 18 millones que es la presión acumulada del año 2. Luego, cuando vas a ver el año 3, hace valor residual, o sea, mejor dicho, el costo inicial, 50 millones, menos 27 millones, da 23 millones. Y así vamos hallando, ¿se dan cuenta? Menos 27, 23. Luego 50 menos 36 millones, en este caso, 14 millones, y luego 50 millones menos 45 millones, queda 5 millones. Que es el valor residual, que es lo que te da la información de que al final de los 5 años de vida útil, se vende por 5 millones el bien. Ese es el valor residual, ¿sí? Que es el monto por el cual podés vender el bien. Un bien que te salió 50 millones, como tuvo un desgaste, ¿verdad? Podemos recuperar 5 millones de eso. Vendimos por 5 millones. ¿Sí? Bueno, entonces esto va a sumar después para la compra de nuestro bien, de nuestra nueva máquina, de nuestra nueva herramienta informática. Igual. Y con esto termina justamente el ejercicio. Aquí dice la respuesta. La respuesta es así, porque el ejercicio tiene que terminar con una respuesta. La depreciación anual del lote de equipo informático es de 9 millones de guaraníes, de acuerdo al método de depreciación de línea recta o método lineal. ¿Sí? Porque eso es lo que está pidiendo y que se arme el cuadro. Eso es lo que se pide. ¿Sí? Y bueno, y con esto terminamos lo que es depreciaciones. Espero que hayan entendido, entonces hacemos un rápido repaso. Entonces, la depreciación es la pérdida del valor del bien por el uso, ¿verdad? Por el desgaste, ¿verdad? Por el desgaste que se produce del bien por el paso del tiempo, ¿sí? Y también por el uso, ¿verdad? Habíamos dicho que por 3 razones se pueden dar las depreciaciones, ¿verdad? Por el paso del tiempo, por el desgaste y por la obsolescencia, ¿sí? Son cosas importantísimas que no se tienen que olvidar, ¿sí? ¿Y qué es la vida útil? Es el periodo durante el cual el bien permanece, como se dice, en condiciones de operar y en condiciones de operar, de generar ingresos, ¿ok? Y bueno, también tienen que saber que las depreciaciones se aplican justamente se utiliza, ¿verdad? O sea, las depreciaciones nos brindan una información contable fidedigna, objetiva, ¿sí? De tal manera que podamos tener una información certera de lo que vale nuestro bien año tras año, ¿sí? El valor que va teniendo nuestro bien conforme pasan los años hasta que se termina su vida, ¿sí? Y entonces ese monto de prestaciones se va utilizando, se va acumulando y guardando para ¿cómo se dice? Eh, para después comprar nuestro bien, ¿sí? Muy bien, gente.
Espero que hayan entendido cualquier cosa, cualquier otra pregunta o consulta que tengan, me pueden estar escribiendo al mensaje perfectamente, ¿sí? Entonces les deseo el mayor de los éxitos y espero que les sea de mucha utilidad este tema que acabamos de dar y de aprender. Muchas gracias.